Muy bien. Eh, Muy buenos días, estimados colegas que están presentes de forma virtual y a los tres colegas más que están aquí en el aula 403 del edificio 1847. Sean bienvenidos a este ciclo de formaciones del Grupo de Estudios Culturales. En esta oportunidad tenemos la satisfacción de presentar a la doctora Ana Hasseman Lara, que es doctora en antropología, máster en antropología, licenciatura en antropología, economía y sociología, con una amplia trayectoria en investigación en temas de género, en temas de patrimonio cultural, entre otros. Agradecemos mucho que ella esté dispuesta a compartir con nosotros en esta mañana algunos minutos que nos hayas concedido de su tiempo, pues muy ocupado. Así que gracias a todos. El tiempo de la doctora Hasseman. Me van a disculpar un momentito, hola, que me acaban de pedir algo y se me olvidó entregarlo, de cosas cotidianas. Solo voy a entregar una factura rápidamente y regreso, perdón. Está bien, doctora, está bien. Bueno, saludamos ahí a nuestro amigo Tito Ochoa, que ayer estuvimos reunidos hablando de la obra que escribió, eh, bueno, de la obra que montó con uno de los pueblos originarios, los Miquitos, un gran desafío, ¿verdad? Tuvo que hacer teatro antropológico y sumergirse 6 meses allá, hacer casting con 100 personas para poder hacer esa obra y de Shakespeare, una adaptación. Qué bueno. Sí, bien interesante ahí. Entonces, bueno, ya regresó la doctora Lara, vamos a escucharla ahora a ella. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Creo que compartimos un espacio juntas en el año pasado, ¿verdad? En el Congreso de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional. Eh, entonces, la doctora Calix ha escuchado algo sobre mi tema de investigación. En función de lo solicitado, les voy a presentar algunas partes claves de mi trabajo de investigación del doctorado y me voy a enfocar ya en la segunda mitad de mi presentación en una reflexión específica sobre los desafíos de una convicción disciplinaria decolonial y las reflexiones partiendo precisamente de la metodología en la antropología que refiere mucho a la posicionalidad de la investigadora dentro del trabajo de campo, cómo sucedieron esas reflexiones y algunos dilemas éticos que surgen precisamente en esas reflexiones respecto a mi posicionalidad. Eh, Mi trabajo de investigación se titula Desarrollo con identidad o bienes con identidad, una lectura decolonial de las políticas identitarias en Honduras y las economías globales de la cultura. En el transcurso de mis diapositivas van a ver algunos punteos claves. No voy a referirme a todos, pero para que ustedes tengan un poco de contexto, y van a estar intercaladas con algunas imágenes que son parte de los métodos de recolección de datos que yo utilicé, donde hice un registro de archivo, de discursos, de afiches de campaña, de imágenes que aparecían en los periódicos, de artículos que aparecían en revistas sociales como Cromos o Estilo, que me ayudaron también a hacer una composición de imágenes que luego utilicé para hablar con las mujeres con las que trabajé respecto a qué significaban esas imágenes que refieren a ellas mismas o no. Muy bien. En América Latina, los esquemas de desarrollo con identidad son ampliamente promovidos con esquemas basados en la comercialización del patrimonio que se enfocan cada vez más en las minorías étnicas empobrecidas. Como parte de esta tendencia, el discurso del Estado hondureño sobre la diversidad cultural refuerza la patrimonialización de las minorías culturales, sus identidades y sus medios de vida, en particular de las mujeres indígenas, bajo los auspicios del multiculturalismo. Sin embargo, la realidad sobre el terreno para las comunidades indígenas lenca, específicamente las mujeres artesanas lenca,
que participan en este tipo de iniciativas sigue estando entre los índices de pobreza y vulnerabilidad más altos del país. Por lo tanto, las condiciones bajo las cuales el desarrollo con identidad beneficia a las comunidades locales y la respuesta de las mujeres indígenas a tales iniciativas no son claras. Desde 1989, con la implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, instituciones como el Banco Mundial, las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo han respondido transformando sus estrategias para respaldar la salvaguardia del patrimonio cultural y los derechos políticos y económicos de las poblaciones minoritarias. Las llamadas industrias culturales de la UNESCO también han jugado un papel decisivo en la estimulación de desarrollo con identidad. Dentro de las industrias culturales, la UNESCO proyecta a las artesanías como un elemento indispensable para el crecimiento económico endógeno sostenible. Se ha estimado que las industrias culturales representan un promedio del 2.2% del Producto Interno Bruto. En el 2022 se esperaba que alcanzara el 7%, convirtiendo las industrias culturales en importantes contribuyentes al crecimiento económico en toda América Latina. La inversión en patrimonio cultural específicamente ha contribuido a la tasa de crecimiento real del Producto Interno Bruto de Honduras a través del turismo, en un promedio del 8% desde el 2005 hasta el 2020. En este contexto, el patrimonio cultural no es solo un activo del desarrollo, sino que también se ha convertido en un recurso político que está dando forma a y está siendo moldeado por ideas de gobernanza y nacionalidad. Esto ha llevado al codiciado reconocimiento de la producción de bienes, entre comillas, étnicos y la diversidad cultural como medios para ganar visibilidad global, lo que a su vez puede atraer dividendos extranjeros y cooperación internacional para el desarrollo. Como resultado, las comunidades indígenas que han sido crónicamente subrepresentadas por el Estado hondureño, como los lencas, están experimentando una mayor exposición a sus objetivos ideológicos y económicos. Así, los espacios actuales de interculturalidad y desarrollo van acompañados de nuevas formas de canalizar y revitalizar las prácticas culturales para los emprendimientos económicos, denominadas la culturización del mercado, según Montenegro, lo que contribuye a nuevas formas de construir y relacionarse con las identidades culturales y subjetividades políticas de las mujeres indígenas. Esta investigación se concentró en la comercialización de la tradición alfarera lenca, que sirve como un bien cultural y como contenedor y conducto de las relaciones sociales y las dinámicas económicas que tienen lugar y se transforman en los procesos de patrimonialización y el desarrollo con identidad. El objetivo principal de mi investigación era examinar etnográficamente los espacios semánticos creados simultáneamente por la política pública hondureña, la comercialización del patrimonio y la industria del desarrollo, a través de los cuales se dan acercamientos interculturales con la otra femenina indígena y los consiguientes resultados de bienestar material y sus efectos en los discursos de identidad y las subjetividades políticas elaborados por artesanas lencas. Respecto al contexto, las transiciones globales hacia las políticas de identidad otorgaron un lugar destacado a la diversidad y al patrimonio cultural en los imaginarios sociales latinoamericanos. La creciente tendencia en los discursos de los estados a centrarse en el multiculturalismo se ha expandido junto con los mercados globales que progresivamente contribuyen a la producción de metáforas culturales de ciudadanía en nuestros países. En este contexto, parecen reconocerse diversos grupos culturales favoreciendo la inclusión nominal de múltiples símbolos de identidad colectiva en la esfera pública y con ello suponen reconocer y otorgan derechos especiales en defensa de los grupos minorizados y culturalmente diferenciados. Sin embargo, los estudios antropológicos sobre la relación entre las agendas estatales multiculturales y los derechos culturales en América Latina revelan cómo los sujetos indígenas son al mismo tiempo reconocidos y marginados en las estrategias contemporáneas de gobernanza neoliberal, mientras que el Estado continúa satisfaciendo los intereses del capital y el mercado global. En esta investigación utilizo multiculturalismo para referirme a la expresión actual de una política nacional
que intenta utilizar el valor de la diversidad cultural primero como un recurso y solo secundariamente como un derecho a la ciudadanía. El cambio observado hacia el nacionalismo multicultural desde la década de 1980 en América Latina surge de las presiones del capitalismo transnacional para adaptarse a nuevos modos de globalización, lo que Charles Hale llama multiculturalismo neoliberal. Sugiero que en los últimos 10 años, en el caso de Honduras, hemos sido testigos del funcionamiento de esta gobernanza neoliberal en una lógica empresarial dentro de las economías globales de la cultura. Las diapositivas que estoy pasando ahorita es para que se hagan una idea del escenario en el que nos encontramos, especialmente en el suroccidente del país, donde están estas poblaciones con las que yo trabajé. Frente a este escenario, Arturo Escobar destaca las posibilidades latentes en la siguiente pregunta. ¿Pueden los sujetos político-culturales emergentes en América Latina alcanzar una condición de alteridad activada y estable capaz de reconstruir estructuras socionaturales desde dentro, siguiendo las líneas de la decolonialidad, la relacionalidad y la pluriversalidad? La trayectoria del desarrollo con identidad ha dejado resultados desiguales, como muestro en todas las diapositivas hasta este momento, y poco prometedores. Y todavía no está claro qué implican estos procesos de gobernanza del patrimonio en relación a las políticas de identidad en Honduras y Centroamérica. Debido a ello, destaca la pregunta de qué significa realmente para las alfareras lencas una indigeneidad modernizada que permita la integración económica intercultural. Paso a mi marco conceptual teórico. Estas solo son algunas muestras de lo que recogí. Como parte de mi marco teórico me referí a los regímenes de patrimonio y su gobernanza, la patrimonialización y comodificación de la cultura, el emprendimiento indígena en las industrias culturales y la colonialidad de género en el patrimonio como desarrollo. Aquí me enfocaré en la relevancia del proyecto de colonialidad y modernidad que me ayudó a articular los cuerpos de literatura anteriores en un marco conceptual unificado. Quijano sostiene que un nuevo patrón de orden mundial emerge y se consolida junto con los procesos históricos de conquista y colonización europea en las Américas, que continúa informando las formas contemporáneas de acumulación capitalista y desigualdades sociales. Las matrices de poder que evolucionaron se estructuraron en torno a relaciones político-económicas de dominación, explotación y conflicto por el control del sexo, el trabajo, la autoridad, los recursos y los productos. Estas matrices de poder se entrelazaron con ideas de la modernidad occidental que definieron nuevas categorías sociales de sujetos racializados y la justificación de relaciones e interacciones desiguales que llevaron a deshumanizar lo que llamamos el otro antropológico, es decir, los pueblos indígenas y esclavizados. En general me refiero a los no europeos, no blancos, no occidentales, no modernos. María Lugones critica productivamente a Quijano por naturalizar la organización del sexo y el género en su propuesta en relación con la construcción colonial de sujetos racializados. Ella sostiene que un nuevo sistema de género informó la institución moderna colonial de la personería, la ciudadanía y los derechos, incorporando generalmente las experiencias de mujeres y hombres en diferentes posiciones dentro de jerarquías racializadas. Mediante el uso de la interseccionalidad en su análisis, Lugones sostiene que las opresiones de género racializadas son constitutivas de la colonialidad del poder. En otras palabras, esto último implica interacciones complejas e inseparables entre sistemas de género y capital que imponen conjuntamente lógicas racistas y patriarcales en procesos coloniales que contribuyen a trazar la dicotomía entre lo humano y lo no humano. Lugones define esto como la colonialidad de género, refiriéndose a la inferiorización racial y los modos generizados de organización de las relaciones de producción, de propiedad y formas de conocimiento.
Lugones sostiene que en la medida en que otros sujetos son deshumanizados en la colonialidad del poder, se les niega un lugar en el esquema normativo de género mujer-hombre, por lo que el género es característico de la humanidad. Esto implicaría entonces que no hay mujeres colonizadas. Las colonizadas son menos que humanas, por tanto, solo están marcadas por su sexo. Además, Rodríguez sostiene que la transversalización de género y particularmente los discursos que han evolucionado sobre las mujeres y el desarrollo, como mujeres en el desarrollo, mujeres y desarrollo o género y desarrollo, no producen a mujeres, sino versiones de mujeres que se ajustan a los procesos económicos que tienen lugar en las vidas de las personas en el sur global, en respuesta a los intereses del norte global. En el caso de las artesanas lencas, sostengo que estas versiones de las mujeres se refieren a una operación colonial que impone sobre los cuerpos de mujeres pobres y racializadas ciertas formas de trabajo y estereotipos de la categoría mujer, pero nunca fija en ellos los privilegios de ser mujer. Entonces, sugiero que la inserción de las mujeres indígenas en el mercado laboral como empresarias indígenas en iniciativas de desarrollo con identidad a través de la patrimonialización y la mercantilización de la cultura produce una paradoja. La posibilidad de ver a mujeres no blancas simultáneamente explotando, reconociendo y negándoles a esas mujeres sus medios de vida, su condición de personas y su ciudadanía. El género y la indigeneidad tienden a estar entrelazados en la construcción de la nación en América Latina. En la retórica nacionalista oficial, las mujeres indígenas suelen ser retratadas como depositarias de una tradición nativa homogénea y como objetos de intercambio. Un discurso que construye la indianidad como una entidad abstracta que forma el oscuro núcleo femenina de identidad para todos sus ciudadanos, generalmente como un significante pasivo, vacío, habitualmente equiparado con la tierra, lo primordial, la esfera semiótica, lo tradicional, lo materno, lo femenino y lo privado. En la América Latina contemporánea, mientras que los pueblos indígenas siguen siendo vistos como atrasados y no modernos, el avance de los estados hacia la igualdad de género como indicador significativo de modernidad y progreso posiciona incómoda y productivamente a las mujeres indígenas dentro de luchas discursivas reformuladas con lógicas de género dentro del racismo. Como señalan Icaza y Vázquez, Charlene Molé y Gutiérrez y Zamora, esto ha llevado a políticas de sumar mujeres y revolver, que promueven el desarrollo y aumentan los avances en el sur global, pero continúan descuidando cómo la incorporación de la perspectiva de género fomenta la regulación del trabajo y controla el acceso a los recursos a través de categorías interseccionales de clase, género y etnicidad. Sugiero que este es el caso de los esquemas de desarrollo con identidad en Honduras. Además, en América Latina el patrimonio cultural a través de la producción artesanal está semióticamente vinculado a la vez con la indigeneidad y la feminidad. Las identidades de las artesanas están circunscritas a su oficio y enfrentan constantemente presiones para personificar su cultura a través de interacciones que refuerzan estereotipos no solo sobre su etnicidad y autenticidad, sino también sobre los roles de género, las condiciones de pobreza, la domesticidad y la ruralidad. Los productores y vendedores de artesanías se enfrentan constantemente presiones para asociarse con el patrimonio cultural para el consumo turístico. Como señalan Karen Tice y June Nash, es dentro de estas interacciones que la indigeneidad se define continuamente, especialmente cuando se utiliza en situaciones donde se afirma el estatus cultural frente a los no indígenas. Un debate sorprendente que impregna muchos de los estudios de casos revisados es qué hace que las mujeres sean más atractivas que los hombres como medio para la diversidad cultural y la cultura como un recurso. En la literatura revisada, la construcción de la identidad de las mujeres indígenas y el consumo de su herencia a través de la artesanía están plagadas de exotismo, puestas en escena para comunicar y enfatizar su profunda conexión con las tradiciones, mientras
refuerzan los estereotipos globales del patrimonio. Así, la producción artesanal de las mujeres está orientada a revivir, reorganizar y exagerar los marcadores étnicos destacados para aumentar su encanto comercial. Según Edholm et al., la ausencia de hombres es una característica crítica en la construcción social de la feminidad. La exclusión de los hombres de ciertas formas de representación es un medio por el cual las identidades étnicas y de género de las mujeres son controladas y definidas. En cierto modo, entonces, la invisibilidad de los hombres en este discurso y en este lenguaje me lleva a cuestionar el grado en que las mujeres indígenas aceptan su alteridad o están encasilladas en escalas o niveles de estatus subalterno. Por un lado, las mujeres han sido percibidas como más indias que los hombres, en detrimento de los primeros. A primera vista, parece que las mujeres lencas son utilizadas de manera similar, como material pasivo y sitios discursivos para agendas políticas y económicas, más que como participantes activas en diseñar estas agendas. En ellas se constituyen la indigeneidad, la comunidad y la nación, donde se trazan, transforman y controlan continuamente los límites de la diferencia cultural, donde los cuerpos de las mujeres indígenas parecen políticamente neutrales cuando en realidad están inscritos en la reproducción colonial y las relaciones patriarcales. Sin embargo, las investigaciones también muestran cómo las mujeres indígenas se convierten en la encarnación simbólica y material de sus comunidades, lo que las hace aptas para participar en el desarrollo internacional y en las políticas públicas nacionales como emprendedoras del patrimonio. En consecuencia, las mujeres indígenas tienden a servir como tropos poderosos en las representaciones a nivel nacional de un multiculturalismo que se retrata deliberadamente como moderno y diverso, pero al mismo tiempo tradicional, pobre, rural y femenino. Por lo tanto, los medios de vida y el patrimonio de alfareras lencas parecen estar en el centro de un contexto global que se concentra cada vez más en los derechos humanos y los esquemas de gobernanza del patrimonio bajo los marcos del patrimonio intangible o inmaterial y tesoros humanos vivientes, al tiempo que apunta al alivio de la pobreza y la incorporación de la perspectiva de género en la actual Agenda de Desarrollo 2030. Si bien en Honduras parece seguirse el mismo camino al promover una colonialidad de género en sus iniciativas de desarrollo con identidad, el patrimonio como desarrollo también brinda algunas instancias para la discriminación positiva y justicia redistributiva. En las comunidades donde realicé este estudio, las alfareras lencas están creando espacios de autonomía que incorporan las agendas de desarrollo y los regímenes patrimoniales actuales, en algunos casos a expensas de su propio bienestar material, pero que resultan en prácticas cotidianas de descolonización que contribuyen a la formación de una ciudadanía desde abajo para estas mujeres indígenas. Ahora con la metodología. La investigación la llevé a cabo en el occidente y suroccidente de Honduras en 3 comunidades lencas conocidas por su producción alfarera que han estado involucradas en industrias culturales y comercialización del patrimonio durante los últimos 20 años al menos. Participan regularmente en iniciativas de desarrollo y tienen cooperativas artesanales de larga duración. Esto fue en los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira. En mi investigación, examiné los contextos y las relaciones inherentes a la producción y comercialización de bienes culturales con la intención de rastrear las conexiones globales entre el desarrollo con identidad, la gobernanza del patrimonio y el capitalismo neoliberal, así como mapear los procesos locales, los resultados materiales y las subjetividades que constituyen y están siendo constituidas por estos esfuerzos nacionales. Además, busqué fundamentar las implicaciones de tales agendas desarrollistas y de las economías globales de la cultura en sujetos personificados y diferencialmente situados, siguiendo a Haraway, Risman y Harrison. Para esta ponencia me enfocaré en un grupo de participantes, el que yo llamo el grupo de muestra 1. Este grupo incluía a alfareras lencas, tanto afiliadas como no afiliadas a cooperativas artesanales,
quienes habían estado involucradas en industrias culturales de alfarería durante los últimos 10 años. De este grupo muestra 1, seleccioné a 9 personas para continuar con la recopilación de datos a través de narrativas o historias de vida. Elegí las historias de vida por ser estas especialmente apropiadas para hacer visibles las realidades de mujeres indígenas, abriendo la posibilidad de indagar sobre agencia y poder. Agencia, que es una mala traducción del inglés, que en realidad refiere a libre albedrío. Aquí pongo en primer plano el abordaje de Charlotte Linde, quien define las historias de vida como un tipo especial de unidad discursiva que es temporalmente discontinua y que incluye todas las historias contadas por un hablante en las que el punto es sobre sí misma. En otras palabras, como un método feminista, las historias de vida reivindican la perspectiva de género como una forma de examinar y comparar experiencias, decisiones y acciones personales y los significados que les atribuyen tanto hombres como mujeres informantes. Siguiendo a Briggs y Lideyor Zoreide, entendí que las entrevistadas estaban construyendo intersubjetivamente en relación con mi presencia, sus opiniones, valores, actitudes, significados, interpretaciones y conocimientos a través del intercambio de preguntas, respuestas y comentarios. Y, por lo tanto, hallé que las informantes estaban creando activamente narrativas en las que daban sentido a los fenómenos cotidianos y quiénes son. Además, que estaban dando forma a la realidad, entre comillas, etnográfica, registrada por mí como la investigadora. Esta es una fortaleza de las historias de vida, según Gayla Frank, porque la historia de una vida no es nunca un hecho consumado de la conciencia, sino una forma que emerge en el discurso con otra o con una misma. Los datos cualitativos obtenidos, particularmente aquellos que provocaron respuestas dirigidas a la construcción y circulación de ciertos discursos e imágenes sobre la mujer indígena, contribuyeron a enriquecer mi comprensión de los ámbitos políticos ocupados por tales discursos y cómo estos discursos interpelan a las artesanas lencas como empresarias del patrimonio, como beneficiarias del desarrollo y como ciudadanas portadoras de derechos. Y también sirvieron para comprender cómo las alfareras corrigen, asumen o cuestionan estos discursos que buscan interpelarlas. Sobre mi posicionalidad. En mi tesis elaboré una descripción técnica sobre mi experiencia de trabajo de campo y los problemas que surgieron asociados con estas ideas de insiderness versus outsiderness, ser una iniciada o ser una foránea al grupo. Yo considero que logré un mayor grado de iniciada, insiderness, con las mujeres alfareras de las cooperativas artesanales, pero no así en el grupo muestra 3, que refería a las y los informantes de las oficinas públicas, de proyectos de desarrollo, de la cooperación externa y ONGs. Sospecho que este grupo de informantes, el grupo muestra 3, percibió mi ubicación social comparable, mi ubicación profesional como antropóloga y mi tema de investigación como una amenaza para sus intereses y los de sus instituciones. A la vez, mis intereses de investigación y mi ubicación profesional parecían alinearse de alguna manera con los intereses de las alfareras y contribuyeron a generar una buena relación con ellas. En otras palabras, lo que podría valorarse como una ventaja interna en la dinámica intersubjetiva con las mujeres alfareras fue una desventaja con el grupo muestra 3. Por otro lado, yo contaba con fácil acceso a información privilegiada, como archivos e informes, documentación de programas de intervención, oficinas, información de contacto y espacios sociales comunes con los participantes del grupo muestra 3. De hecho, en más de una ocasión me pareció que tenía más acceso a la información, incluido el acceso a funcionarios de desarrollo y servidores públicos, que las beneficiarias individuales y las comunidades de recepción pertenecientes a las cooperativas y comunidades lencas. Además, fue este acceso que hizo posible mi participación en algunos de los eventos claves, muchos de ellos que eran solo por invitación, como la inauguración del Centro de Formación y Conservación del Patrimonio Cultural en las ruinas de Copán,
la celebración del Día Internacional de la Mujer en Ciudad Mujer, el evento de conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y el Festival Universitario de la Mujer Lenca en el Centro Universitario Regional de Comayagua de la UNAM. Además, en otros eventos a los que no fui invitada, me presenté de todos modos, asumiendo un pleno performance de pertenencia, autoridad y legitimidad, lo que me ayudó a eludir el escrutinio minucioso de mi presencia, aunque algunos curiosos siempre se me acercaban para abordarme y ponerme a prueba directamente, pero logré garantizar una categoría de iniciada a través de mi estatus de estudiante de posgrado de una universidad extranjera, a través de la mera mención de ser un antropóloga, lo cual parece ser visto como algo exótico, a través de encuentros casuales con conocidos que asistían al mismo evento, a través de mi afiliación institucional a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, o a través de mi participación enérgica y abierta en discusiones grupales y sesiones de preguntas y respuestas en estos eventos. Además, ser una mujer hondureña sola, cuya familia materna es del occidente de Honduras, proporcionó un medio privilegiado para establecer una buena relación con mujeres alfareras, aunque a través de formas divergentes de interacción que van desde relaciones de broma, relación de estudiante-maestra y a relaciones mucho más formales. Estas interacciones fueron informadas por la edad relativa y posición o estatus adscrito y adquirido de las mujeres alfareras con quienes trabajé. Tener interacciones más informales con mujeres cercanas a mi edad, especialmente con mujeres solas, me permitió acceder a información que no habría obtenido de otra manera, dado que las alfareras mayores en general tendían a ocultar, tendían a ocultar información sobre opiniones políticas y tensiones internas familiares, de la organización o de la comunidad. En las tres comunidades, las normas sociales locales generalmente dictaban que no se debía hablar de los asuntos de otras personas, fueran negativos o no, con respecto a la privacidad de los demás, por lo que menospreciar esta norma podría considerarse una ofensa de mi parte y de parte de ella. Esto se practicaba con mayor frecuencia entre informantes mayores más conservadoras. Además, las miembros más veteranas de la cooperativa eran más reacias que las más jóvenes a exponer antagonismos o tensiones internos del grupo organizado que pudieran ser interpretados por personas externas como yo como debilidades del grupo o como desorden. Al comienzo de mi trabajo de campo en cada comunidad, el antagonismo tácito entre las mujeres artesanas independientes y las mujeres asociadas a las cooperativas artesanales parecía ser un tema tabú en los espacios cotidianos del taller productivo de cada cooperativa. Pero las mujeres más cercanas a mi edad generalmente me daban pistas sobre conversaciones veladas, no solo para ayudarme a deshacerme de mi confusión y mis dificultades para seguir una conversación, sino también para estar atenta a qué temas de conversación podía yo introducirme y para qué temas debía ser más precavida y simplemente escuchar y pasar desapercibida como si fuera una mosca en la pared. Debido a que estaba continuamente negociando mi carácter de insiderness, como ilustra mi discusión, se convirtió en todo un desafío relacionarme por igual con miembros de la cooperativa y artesanas no afiliadas, independientes. Tratar de llegar a las alfareras independientes parecía contraproducente, dadas las tensiones internas relacionadas con lo que se percibía como competencia desleal. Algunas de las artesanas de mayor estatus y antigüedad en las cooperativas menospreciaban y criticaban mis intentos por conocer a las alfareras independientes, incluso cuando muchas de ellas eran parientes cercanas entre sí. Al principio pensé que tendría que entrar en la categoría de espía y trabajar con la competencia de las cooperativas, porque seguí insistiendo en entrevistar a artesanas independientes. Esto generó algunas dudas sobre los intereses que yo representaba y me creó dudas a mí sobre cómo proceder. Pensé que tendría que elegir un bando, a menos que corriera el riesgo de comprometer mis objetivos de investigación. Consideré las sugerencias de algunas informantes de recurrir a reuniones clandestinas que ellas ayudarían a organizar con artesanas independientes. Pero al final decidí ser transparente en mi intención de incluir a todas como participantes e informantes independientes.
Muy bien. Ok. Ajá. Debido a que estaba, sí, Disculpe, ¿podría poner las diapositivas en modo de presentación para que sí, no se señor. vean a la izquierda? ¿Qué Gracias. tal? Ok. Bien. Mosca en la pared. Sí, mosca en la pared. Ok, no, mosca en la pared no. Entonces, al final decidí ser transparente en mi intención de incluir a todas como participantes e informantes en mi investigación. Entonces, a veces mis idas y venidas entre las cooperativas y las artesanas independientes generaron desconfianza y celos. A veces ello significaba que debía prepararme para un momentáneo trato frío y distante, a veces posicionándome como la niña irremediablemente insurrecta e impertinente, la subsiguiente reprimenda pública de parte de las alfareras mayores por no cumplir con sus expectativas y la eventual reconciliación que siempre parecía ser posible. También me encontré con una persona, María Paula, que inicialmente optó por no participar en mi investigación porque pensaba que de alguna manera yo estaba involucrada con una agencia de financiamiento o un proyecto de desarrollo. Unos meses antes de mi llegada a la comunidad, un par de desconocidos que dijeron venir de la ciudad de Tegucigalpa se hicieron pasar por funcionarios de un proyecto de desarrollo. Visitaron la cooperativa numerosas veces, persuadiendo a las alfareras que participaran en un proyecto de mejoras de infraestructura. La participación de las beneficiarias dependía de un aporte individual de 1.000 lempiras. A cambio, el proyecto se comprometió a aportar el resto de la inversión para que cada vivienda participante se conectara a la red eléctrica. Esto, explicó finalmente María Paula, implicó retirar una parte importante de sus ahorros personales de la caja rural de la cooperativa. Pero esta no fue la peor parte. Según María Paula, lo más indignante es que las mujeres que participaron fueron obligadas a registrarse como madres solteras para calificar a la ayuda. Algunas mujeres se sintieron ofendidas por la petición de negar abiertamente su estatus social y victimizarse como madres solteras, mientras que otras parecían sentirse un poco incómodas y confundidas por tener que mentir por cualquier razón en un documento oficial. Pero al final, la mayoría de ellas aceptaron los términos. El proyecto nunca se concretó, los contactos que conocieron desaparecieron sin rastro, al igual que el dinero de más de 20 miembros de la cooperativa. De esta experiencia, María Paula inicialmente tuvo desconfianza de mí, porque sospechaba de la transparencia y la realidad de mis intenciones de investigación. En un caso contrario, me encontré con dos artesanas que se negaron permanentemente a participar en mi investigación, explicando que como yo no pertenecía a un proyecto de desarrollo y no venía con ayudas que les beneficiaran, yo no tenía nada que ofrecer a cambio de su participación como informantes. También puede haber estado relacionado con el hecho de que estas jóvenes, cuya madre nos presentó, eran líderes de una cooperativa alfarera recientemente creada que comenzaba a competir con la cooperativa histórica en la que yo me enfoqué. Estos son algunos momentos que obligaron a replantearme cómo debía yo realizar mi trabajo de campo y cómo debía yo posicionar. Elegí posicionarme como estudiante, una estudiante universitaria que realiza una investigación para cumplir con un requisito de graduación, realizando trabajo de campo con fondos limitados obtenidos a través de becas y con el apoyo de mi familia inmediata. En general, esto resultó más efectivo con respecto a la voluntad de las participantes de contribuir a mi investigación. Varias mujeres mencionaron que estaban dispuestas a colaborar con la esperanza de que a través de una especie de reciprocidad cósmica, gente extraña fuera igual de amable y cuidara de sus hijos e hijas que también estaban fuera de casa estudiando lejos. Esto también generó una suerte de relación espontánea entre las mujeres con quienes trabajé y mi madre, a quienes conocieron mucho después. De quien, por cierto, hablábamos a cada rato porque, claro, las y los informantes también me interrogaban. La idea que se hicieron de mi madre y una conexión que indicaban existía entre ellas parecía ligada al hecho de que las tribulaciones de mi mamá, como una mujer adulta mayor, viuda y asalariada que aún trabaja, eran factores que les sorprendían y a la vez les eran familiares.
Esto lo vocalizaron más frecuentemente una vez que conocieron a mi mamá, cuando una de las fundadoras de la cooperativa, a quien yo llamo Doña Fita, todos estos nombres, por cierto, son seudónimos, de repente nos dijo, ahora todo tiene sentido. Para Doña Fita, las presuntas cualidades fenotípicas indígenas que ella dijo identificar en mi mamá dieron paso a una, entre comillas, otredad compartida entre ellas y en consecuencia entre nosotras, relegando momentáneamente a mi mitad paterna gringa. Sin embargo, aunque algunas podrían haber pensado que no tenía nada que ofrecer, para la mayoría sí estaba claro que yo disfrutaba de muchas ventajas como chica de ciudad y en términos de posición de clase, lo que significaba que durante mi trabajo de campo acumulé responsabilidades con varias informantes individuales y con las mismas cooperativas artesanales, a las cuales respondía ofreciendo lo que tenía a mi disposición: tiempo, información, contactos, computadora, impresora, conexión a Internet, clientes potenciales, publicidad, celular, llamadas, medicinas, dinero en efectivo, regalos, un viaje en auto, entretenimiento o tiempo y mano de obra. Aquí hago paréntesis porque me puse a trabajar en las talleres con ellas y aprendí con ellas. El ejercicio de describir mi posicionalidad me dejó claro que gestionar mis acciones y mis impresiones como etnógrafa durante y más allá del trabajo de campo no estuvo exento de contratiempos y sorpresas, pero en retrospectiva, nada habría garantizado el evitar posicionamientos no intencionados y no anticipados por parte de otros. Entonces, de hecho, más que ir y venir dentro de un continuo entre iniciada y foránea, insiderness, outsiderness, durante el trabajo de campo creo que experimenté múltiples y contradictorios estatus como una etnógrafa nativa. Durante las ocasiones en las que logré brevemente un estatus de iniciada en el taller de la cooperativa o en la casa de alguien, pude aprovechar la circulación privilegiada de rumores, anécdotas e historias. Sin embargo, aún me quedan preguntas en términos de revisar continuamente la ética de investigación. ¿Cuáles son los límites del consentimiento informado cuando se trata de conversaciones informales sin guión, cuando solo se está pasando el rato en actividades mundanas ordinarias? ¿Cuándo es que la observación participante se convierte simplemente en participación? Son todos los intercambios conversaciones con un motivo para fines investigativos. Hay que estar continuamente atenta a los momentos accidentales y a los encuentros incidentales. Y deberían marcarse como datos todos los fenómenos no marcados. Será siempre que llevamos irrevocablemente el sombrero de antropólogo. Luego, las últimas dos secciones, esta fue una parte breve que les voy a presentar sobre una cita de lo que significa estar dormida y despertar en las palabras de las mujeres que trabajaron, que fueron mis informantes en este trabajo de campo y la reflexión posterior sobre despertar. A lo largo del trabajo de campo se expresaron múltiples variantes de la frase despertar durante las entrevistas con artesanas de las tres comunidades. Como afirma doña Carmencita, antes estábamos como dormidas. A través de la organización empezamos a despertar nuestra mente. Varias mujeres hablaron de experiencias interpersonales explícitas que revelaron diversas formas de desigualdad estructural, opresión de género y discriminación racializada, a las que se refirieron como una acumulación de microagresiones. Esto llevó al eventual rechazo individual de las relaciones y roles de género normativos locales dentro de sus hogares y sus comunidades. Y llevó a la disidencia entre las artesanas más jóvenes en términos de sus formas de autorrepresentación como mujeres indígenas. El despertar de las alfareras, sin duda, contribuyó a su disposición a interactuar y compartir conmigo sus historias, especialmente en el caso de las más jóvenes. Este relato de sus historias fue una especie de reafirmación de su despertar, confirmando también sus logros materiales y sus roles de liderazgo. Además, qué y cuándo eligieron revivir o cómo optaron por abordar sus luchas personales y colectivas, convirtieron sus narrativas en actos políticos conscientes.
La alfarería se ha convertido en un sitio de resistencia y superación para las artesanas, así como en la fuente de una forma de conciencia diferencial que incita al potencial de las mujeres para crear estrategias que canalicen sus discursos de género y derechos culturales hacia desafíos superiores, a través de prácticas cotidianas de vida, autonomía y socialidad comunitaria. De hecho, dentro de los limitados espacios sociales, económicos y políticos asignados a las mujeres indígenas en las tres comunidades, la alfarería, que ha sido un capital cultural y un recurso material históricamente asociado y relegado a las mujeres lencas, proporciona la multiplicación de mecanismos a través de los cuales las artesanas plantean sus demandas, acceden a recursos y crean nuevos espacios organizativos para sí mismas. Hay varias escalas de poder en las que las artesanas indígenas se articulan como sujetos políticos, donde utilizan una escala de poder para ganar influencia en otras. La participación y contribución de las alfareras lencas a las iniciativas comunitarias a través de las cooperativas artesanales les proporciona una influencia individual dentro de sus hogares y en organizaciones locales alternativas. La participación de alfareras en organizaciones locales alternativas y la información, redes y compromisos morales que adquieren son un recordatorio de que las cooperativas artesanales también se fortalecen. Es recíproco el fortalecimiento por sus múltiples actividades y esfuerzos externos. La alfarería también se ha convertido en un lugar progresivo para los discursos sobre el valor del trabajo de las mujeres. En las tres comunidades, las alfareras lencas valoran su herencia indígena a través de lo que perciben como trabajo digno, el trabajo del barro. Además, la exposición a las industrias culturales, los intermediarios del mercado y los lugares de comercialización también han despertado cierta astucia empresarial entre las artesanas y su cautela general ante las presiones de intermediarios y desarrollistas que intentan generar condiciones laborales de explotación. Algunas artesanas afiliadas también comentaron que las cooperativas contribuyen a garantizar la dignidad de las mismas mujeres a través de la solidaridad grupal. Se espera que las cooperativas resuelvan la precariedad material inmediata de sus compañeras artesanas sin causar lástima o sin dar pena por parte de extraños. Las alfareras de mayor edad afirman con orgullo y alivio que a sus hijos nunca les faltará trabajo. Heredarán de ellas un oficio, una forma de vivir y un sustento. Las alfareras más jóvenes están menos dispuestas a cumplir con representaciones degradantes asociadas al ser mujer indígena, como la domesticidad, la pobreza, la ruralidad y la hospitalidad. Además, las más jóvenes hablaron de su rechazo a los roles de géneros convencionales dentro de sus hogares, que también ven vinculados a condiciones de trabajo digno dentro y fuera de la cooperativa artesanal. Ellas se consideran con derecho a un futuro alejado de las normas históricas de género respecto de las expectativas a casarse, permanecer casadas, tener hijos y mantener a niños, mantener y criar niños. Las mujeres entrevistadas señalan su momento de despertar con la creación de las históricas cooperativas artesanales. Algunas de ellas tienen más de 40 años de existir. Este es un recordatorio de que para bien o para mal, las comunidades locales también perciben que estos procesos de patrimonialización y de desarrollo con identidad alientan su estado despierto al, entre comillas, enseñarles sobre cerámica con inversiones a las asociaciones de mujeres. Varios de los talleres impartidos por organizaciones como World Vision, USAID y los gobiernos locales a los que yo asistí involucraron cierto tipo de concientización paternalista sobre los derechos humanos de las mujeres y la desigualdad de género que se consideraron necesarias para despertar a las artesanas indígenas como exitosas y efectivas beneficiarias y receptoras de la ayuda. Esta faceta de su despertar dio como resultado que las alfareras afiliadas quisieran hablar y abordar directamente los problemas de los hombres como sus propios problemas. También resultó en mujeres que se están apoderando de un estatus mujer-persona, el término en inglés es personhood, en la que se ven a sí mismas como contrapartes iguales a los hombres en sus familias y sus comunidades. Muchas de las mujeres entrevistadas expresaron sus frustraciones personales por no poder continuar su educación formal.
Sin embargo, la mayoría continuó su educación ya adultas, logrando un par de años más de escolarización. Creo que esto también ha sido una parte importante de su despertar. En las tres comunidades, a pesar de las condiciones de empobrecimiento generalizado, las normas patriarcales han obstaculizado sistemáticamente el logro educativo de las mujeres, disfrazado en amenazas de violencia sexual, embarazo de menores y mujeres sin disposición o sin talento para estudiar. Las experiencias adquiridas a través de las cooperativas como beneficiarias del desarrollo han contribuido aún más a que las alfareras tomen conciencia de esta realidad y a su interés en invertir en la superación de sus propias hijas e hijos. Ahora, sobre este juego de palabras de estar despierta y toda esta discusión que ha surgido más que todo en el contexto norteamericano, pero creo que es relevante aquí para seguir con el juego del término de despertar, que es sobre being woke, es el término en inglés, vivir despierta o estar despierta. Como indican Restrepo y Escobar, las otras antropologías ascienden en la disciplina desde 1960 a 1970, primero con las enérgicas críticas de carácter marxista que se enfocaron en la relación entre la antropología y el colonialismo, seguido por el surgimiento de luchas por la liberación en el llamado Tercer Mundo, así como la formación y el desarrollo de antropologías nativas o indígenas con una suerte de visión correctiva y democratizante. Ya para 1980, estas críticas hacen posible entrar de lleno en discusiones sobre clase, racismo y desigualdad de género. En la década que sigue, se suman las críticas postmodernistas que abordan la autoridad etnográfica, los problemas de representación, la multiplicidad y polifonía de voces y perspectivas, entre otras prácticas textuales y prácticas de poder en la etnografía. La crítica feminista, por su parte, contribuyó a desestabilizar los cánones académicos con miras a decolonizar la antropología feminista, con valoraciones sobre lo que consideramos ciencia y revaloraciones sobre lo que consideramos ciencia y objetividad. Aquí también surgirán perspectivas que elaborarán sobre la noción de colonialidad del poder y la articulación de matrices de poder que he descrito antes. Y así, Restrepo y Escobar continúan a reconocer que sea o no constitutivo de la antropología, desde 1960 al presente, el colonialismo ha proveído el contexto en el cual se ejerce la disciplina y en los que se han desenvuelto estas críticas y debates. Siguiendo a Faye Harrison, Allen y Jobson consideran que todos estos debates y contribuciones son parte de la generación descolonizante de la antropología, entendiendo la decolonialidad como un proyecto que continúa en proceso al día de hoy. Teniendo esta trayectoria en mente, me pregunto, ¿qué significa? ¿Qué significa para una antropóloga del tercer mundo o globo sur, para una antropóloga mujer, para una antropóloga nativa, heredar el presente disciplinario como un agente para su transformación y futura descolonización? ¿Y cómo se puede sobrellevar una convicción decolonial frente a esta llamada era woke? De ahí que se vuelva relevante solo brevemente mencionar este concepto de being woke, que burdamente traduzco al español como estar o vivir despierta, que deriva de un término coloquial en el inglés negro no estándar de los Estados Unidos, que implica saber qué está sucediendo en la comunidad a la que una pertenece y estar consciente y permanecer alerta a las formas de opresión, discriminación y violencia del aparato de la supremacía blanca. Este concepto se populariza con la canción de Erykah Badu en el 2008 titulada Master Teacher. Estar y vivir despierta es uno de los movimientos que caracteriza a la generación de los llamados millennials, que por cierto, yo soy parte de esta cohorte. Estar despierta entonces es el resultado de un proceso de reflexión crítica y reconocimiento colectivo de las intersecciones de racismo, clasismo, sexismo, heterosexismo y otros factores discriminativos en nuestras experiencias cotidianas de injusticia, que debe siempre fomentar la introspección, la interrogación y la insurgencia. Este concepto me lleva a compartir con ustedes hoy algunas de mis reflexiones sobre los privilegios de una sujeto investigadora no identificada.
Se vuelve necesario discutir este otro lado del despertar o estar y vivir despierta, being woke. Mi propio despertar como parte del proceso en el que di sentido a mi proyecto de investigación. Al iniciar el trabajo de campo, tuve una conversación con una alfarera, doña Petrona, que me marcó durante meses. Siguiendo ingenuamente el itinerario de mi entrevista, le pregunté, ¿es usted indígena? A lo cual ella respondió, sí. Y yo insistentemente contesté con otra pregunta, ¿es usted lenca? A lo cual ella respondió otra vez con un sí, seguido, usted también es lenca, ¿verdad? Luego, una larga pausa de 30 segundos que me pareció una eternidad, me di cuenta que lo estaba pensando demasiado. Seguidamente contesté titubeando, sí. A primera vista, estas son preguntas aparentemente obvias, pero no menos impertinentes, y se trata de respuestas aparentemente triviales, pero no menos significativas. De alguna manera fui incluida en sus definiciones ontológicas de ser indígena lenca, lo que interrumpió de manera productiva e incómoda el proceso de investigación e hizo mi propia identidad y mi posicionalidad que les obligó a tener que plantearme la misma pregunta de quién soy yo en relación con ella y en relación con mi propia investigación. Traté de comprender mi confusión al respecto y razonar la variedad de consecuencias emocionales que esto tuvo para mí, inspirándome y tratando de buscar una respuesta en una discusión que Kirin Narayan empezó hace más de 30 años, refiriéndose a sí misma en estos dilemas emocionales de la antropóloga nativa. Por un tiempo paré mi proceso de investigación, quizá porque estaba en negación, quizá estaba decepcionada conmigo misma, quizá estaba indignada por mi falsa conciencia de ser mestiza o de pensar que debía permanecer objetiva e imperceptible en mi propia investigación. Pero seguí leyendo, seguí pensando, seguí platicando con mis colegas, que por cierto mi mamá y mi hermano son antropólogos, sobre esto que inexplicablemente me acongojaba y me atribulaba. Viendo mi investigación como una etnografía feminista, esta confusión que surge en el proceso deja entrever la tensión prometedora que existe entre la antropología y el feminismo, respecto a la objetividad como rigor científico versus una implícita objetividad como un medio de poder, respectivamente. Según Lila Abu Lughod y Kirin Narayan, la etnografía feminista contribuye a desestabilizar fronteras entre el ser, yo, entre el ser y yo, quien estudia a otros y otras. Y ello también problematiza de manera fructífera la construcción de las identidades y la multiplicidad de identidades. Con este espaldarazo de la antropología feminista, decidí ser resuelta en mi rechazo de la creación romántica de la ficción ingenua y conveniente que una antropóloga puede y debe mantenerse fuera de los contextos etnográficos que ella estudia, como si fuera una mosca en la pared. Las experiencias adicionales a lo largo de mi trabajo de campo contribuyeron a una reflexión sobre las dinámicas de poder desiguales que informan los procesos de investigación académica y me llevaron al imperativo ético de ubicarme dentro de esta conversación, contraviniendo el pacto científico de permanecer objetiva e imperceptible como investigadora. Primero me di cuenta de que la investigación que estaba llevando a cabo y los encuentros etnográficos que he descrito en detalle en mi tesis apuntan a mi objetivo principal de investigación, porque representan en sí mismos espacios semánticos a través de los cuales yo estaba produciendo compromisos intelectuales con lo femenino, indígena, otro. Sí, como menciona Marisol de la Cadena, las posiciones de sujeto mestiza conllevan alternativas subordinadas que incluyen formas de indigeneidad. Ello significaría que las mestizas somos al mismo tiempo indígenas. Entonces, ¿por qué no reconciliar y favorecer el legado indígena de mi abuelo materno, tanto como cargo conmigo el legado norteamericano de mi lado paterno? Y si siempre ha sido posible orgullosamente reclamar mis ascendencias alemana, española y judía, que son tan lejanas en espacio y tiempo,
sería posible igualmente incorporar mi ascendencia indígena que cotidianamente ha estado presente en mi vida, aunque de manera solapada. Esto sin duda solo ha sido posible reconociendo las ventajas que yo tengo frente a las mujeres con quienes trabajé, así como reconocer con gratitud la disposición y apertura de las cooperativas que me permitieron una posición privilegiada dentro de cada comunidad y que francamente me favoreció mucho más a mí de lo que podría favorecer a ellas. Esta investigación me permitió aprender algo sobre mí misma y mi incursión momentánea en la vida cotidiana de dichas mujeres fue lo que me rescató de la política del mestizaje. Quizá ese siempre fue el objetivo didáctico, mi última gran lección de estudiante antes de culminar con el doctorado. Entonces, habiendo dicho todo esto y siguiendo a John, creo importante dejar claro que el lugar de enunciación de una es tanto un hogar como una elección histórica. Es tanto un proyecto intelectual como un proyecto político. Por ello, aproveché la oportunidad para dejarlo dicho, para afirmar que soy una indígena lenca mestizada. Digo mestizada en lugar de mestiza, lo que implica un proceso inacabado y continuo de identificación y subjetivación, un proceso en el que veo mi biografía como una continuidad y una ruptura del recorrido colectivo por la colonialidad y modernidad. Mi proceso formativo en la antropología y el feminismo en el contexto norteamericano me han proveído las herramientas para comenzar mis contribuciones a descentrar el privilegio epistémico del proyecto de modernidad-colonialidad que nos ha desidentificado y deshumanizado mediante diálogos interculturales que espero sigan encaminados a incomodarme y a incomodarnos. Inspirada en Chela Sandoval y en Maldonado Torres, hago esta elección de nombrarme e identificarme como un evento discursivo de resistencia, de rabia y de amor, como un acto deliberado de revitalización y de pensar en mí misma decolonialmente. Sin embargo, estoy consciente de que como antropóloga, autoproclamada como una investigadora nativa, mis intentos por superar el despojo de lo indígena y reapropiarme de algo supuestamente perdido hace mucho tiempo será a través de formas que tal vez no se ajuste a las demandas de autenticidad cultural, cualquiera que ésta sea, que se espera y sin duda invitará a muchas críticas. En fin, mientras sigo explorando estas ideas, solo me queda, como dice Garneau, fingir con la verdad en el proceso de descifrarlo. Gracias. Muchas gracias, doctora Hansemann, por compartir con nosotros esta investigación súper interesante, donde aplica la etnografía. Y bueno, hemos escuchado toda la descripción que podría aclarar nuestra idea de en qué cosas debe pensar una etnógrafa al momento de investigar. La verdad que estamos agradecidos y con un poquito de vergüenza porque están esperando un curso aquí desde las 10 en la misma aula en la que estamos. Disculpas. No, perdón, más bien porque queríamos hacerle algunas preguntas y pues nos va a resultar complicado porque allá afuera está el otro grupo que viene al otro curso. Entonces, pero estamos muy agradecidos, agradecidas por su participación para nuestra formación y tenemos más claridad sobre cómo trabaja una antropóloga a través de la etnografía y no digamos, considerando el tema feminista y la incidencia que puede tener una práctica artesanal y comunitaria en la transformación psicológica, antropológica, sociológica y política de las mujeres. Eh, no sé si Sue, por lo menos, está aquí presente, quiere decir algo. Y lo siento que no vamos a tener tiempo, pero si no estuviera ese curso, seguro. Venga, Sue. Bueno, yo estoy aquí. Primero que nada, un placer conocerla. Estoy haciendo, em, quería comentarle, quería comentarle que yo trabajé directamente con las mujeres artesanas, sobre todo las del barro, con antropología e historia, quedó a sus órdenes. 1997, casi 30 años, entonces yo creo que estas señoras, pues, me suena María Paula, pero posiblemente sean las abuelas.
Es un seudónimo. María Paula es un seudónimo. Las de nosotros en antropología eran los nombres reales, en las localidades reales, pero en esa época se grababan en zip y en disquete. Entonces, pero hubo un repositorio impreso. Entonces, hay partes en papel, quedo a sus órdenes, me dicen, porque estuve averiguando, que esos repositorios están en la antigua Casa de Presidencial aquí en Tegucigalpa, así que quedo a sus Es el órdenes. archivo etnográfico, ¿será? Sí, hay varias líneas. Estaba la línea de la artesanía tradicional, no solamente del barro, de todo lo que era artesanal. Hay un mapa de finales de los años del siglo XX que está hecho en esa época por nosotros en ProPipe, programa de rescate de artesanías de Honduras. Hay un mapa completo. Entonces, quedo a sus órdenes. Ahí vamos a ver qué fue lo que quedó porque no estoy muy segura, pero en todo caso, yo sé que tenemos que irnos de aquí y Lidia le puede dar mi contacto. Mucho Por gusto. favor. Muy bien, muchas gracias. Igual, mucho gusto. Gracias, doctora. Le vamos a enviar una constancia de la participación. Yo sé que Dale. es No, son constancia de necesarios. nuestro Muchas grupo, gracias. pero le agradecemos mucho y esperamos verla en otro espacio y en otro momento también. Me invitan. Genial. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chao. ¿A dónde paró la grabación? Permiso. Solo, no solo.